Todos los laureles atrás de ellas, y además muy especiales porque son dos personas a las que tengo mucho cariño desde hace muchos años. En primer lugar, Patricia Ruiz Bravo. Ella es doctora en Sociología, es directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad y además profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales. Y Elisa de Vallejo, licenciada en Sociología y coordinadora de un proyecto sumamente interesante que ha empezado no hace mucho, pero que está teniendo bastante impacto, que es el Observatorio contra el Acoso Sexual Callejero, he dicho el nombre correcto. Ellas nos acompañan el día de hoy para tocar, o para empezar a tocar uno de los temas, o el tema que vamos a tratar esta semana, sobre la discriminación en general, pero particularmente nos pareció interesante pensarlo, abordarlo desde un caso en concreto, que es el caso del género. Entonces ambas han venido y les agradezco su participación, y les pido a todos que tratemos la primera parte de la actividad. Va a ser cada una de nuestras invitadas va a hacer una pequeña exposición sobre el tema, y luego la idea es abrir el espacio para conversar con ellas, discutir un poco acerca del tema, así que les pido que con la mayor libertad y confianza. Ya se dan cuenta que son personas muy dinámicas y abiertas, así que con toda confianza, por favor, planteen preguntas, observaciones, comentarios, y en un rato van a traer café y té, por si también van, si sírvense, a ver si eso les ayuda a relajarse. Pero bueno, le doy la palabra. Estás esperando, entonces es un esfuerzo. He tenido que dejar mi gimnasio por lo menos. Bueno, Lars me dijo que empezara tocando el tema de discriminación en general, y luego vamos a ver un poco el tema de discriminación de género. Entonces quería pasarles un ratito una primera parte de un video. Yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, que son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Yo tengo formación universitaria. Imagínense, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues, cada uno en su sitio. Señora, yo también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena pero abogada. ¿Sí? Abogados hay montones, y pésimos también. Vamos a lanzar, vamos a escuchar el chiste que originó todo esto. Y para mí lo más importante es utilizar la crisis como un instrumento para terminar con la cultura del derrotismo y del temor en una sociedad que tiene elementos psicológicos del derrotismo un poco mayores que los que puedan tener los señores brasileros, que tienen más sol, más componente negro y más alegría. Bueno, ahí se los voy a dejar nada más porque era una introducción, ¿no? Y tal vez se lo dejo a Lars para que se los pase la próxima semana. Es un video hecho en el taller de Antropología Visual de la universidad, acá en Ciencias Sociales, y creo que está muy bien elaborado, y el video tiene como título Choleando, ¿no? Y solamente quería dar inicio para poder, digamos, porque hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Por ejemplo, cuando en la broma que le dicen al Sambo que sale de la combi, tú deberías estar pisando uvas en la vendimia, ¿no? Entonces, claro, es la idea de digamos, el ciervo, es el peón, ¿no? Es decir, digamos, esas actitudes son lo propia de la Marta Hildebrand también, que le dice, ¿qué vas a haber estudiado, no? Y además, si has estudiado eres mala. Entonces, esas actitudes son las que hay que de alguna manera poner en evidencia cuando hablamos de discriminación, porque a veces la discriminación tiene dos elementos, antes de entrar a la discriminación de género. La discriminación tiene dos elementos sobre los cuales se configura. Uno primero es que diferencias a un grupo, ¿no? La discriminación siempre tiene un nivel que es diferenciar, ¿no? Entonces tú puedes diferenciar el grupo, en este caso los indígenas, puedes diferenciar a los negros, puedes diferenciar, como vamos a ver, a las mujeres, puedes diferenciar a los que son de una determinada religión, etc. Pero para que haya discriminación a ese primer punto, que es la diferenciación, se le suma otro que es la inferiorización. Es decir,
no solo se los diferencia, sino se les va a ir generando o se les va a adjudicar características o no características o carencia de algunas características que los inferiorizan, ¿no? Entonces estos dos elementos son claves al momento de la discriminación, porque primero se distingue, se diferencia, pero sobre esa diferencia luego se inferioriza y se justifica entonces un trato desigual. ¿Qué es la discriminación entonces? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Tú? ¿Qué es para ti la discriminación? Un paso de una jerarquización que se basa en las diferencias que puede existir entre personas. Una jerarquización, perfecto. Pero esa jerarquización, ¿qué genera? ¿O qué produce? Resentimientos. ¿Qué más? Desigualdad. ¿Algo más? La separación de una nación, porque no hay una integración, ¿no? Por eso es que este año se llama Año de la Integración Nacional de Reconocimiento de la Diversidad, pero no veo tanto reconocimiento. Hay un problema con el año. Bueno, pero para avanzar, algo que ustedes han dicho está bien, ¿no? La discriminación supone una jerarquización, genera resentimiento, tiene también, genera desigualdad y a la vez genera, de alguna manera, esta desigualdad, esta jerarquización genera divisiones en el seno de la nación, entonces hace más difícil el diálogo. Pero también hay algo que hay que señalar, que genera un trato injusto, ¿no? Entonces no solamente hablamos de la desigualdad, sino también que cuando uno o discrimina, o la discriminación genera un trato injusto, es decir, ese grupo no tiene por qué ser tratado de esa manera, y por eso todos los temas de discriminación tienen que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Y uno puede reclamar, como se reclamó en Miraflores, que ahora sale, ¿no? En todos los locales de Miraflores se dice: en Miraflores no se discrimina, todo el mundo tiene derecho a acceder a una determinada tienda, a un determinado espacio para bailar, una discoteca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la discriminación, al generar esta diferencia y esta inferiorización, niega derechos. O sea, ejerce sobre las personas niega la posibilidad del ejercicio de los derechos. Entonces, en este curso que es ciudadanía, lo que nosotros vamos a ver es que las personas que son discriminadas tienen un acceso, vamos a decir, cortado a su ciudadanía, tienen un acceso restringido, ¿no? Aparentemente son ciudadanos, ¿por qué? Porque todos tenemos el DNI o somos registrados, pero en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía, en el ejercicio de los derechos, estos se ven conculcados, ¿no? Y no abiertamente, porque la Constitución Política del Perú dice: no se discriminará a nadie por razones ni de sexo, ni de raza, ni de religión. Eso está en la ley, pero en los hechos, por eso la actitud, ¿no? Lo que pasa en la vida cotidiana a veces niega lo que está en la ley, ¿no? Entonces la discriminación supone un trato injusto y supone también este trato injusto, como les decía, tiene que estar sustentado, ¿no? Porque nadie de por sí voy a discriminar a este grupo. ¿Por qué razones? Entonces, el proceso de la discriminación es asignar a ese grupo determinadas características que lo hacen, entre comillas, inferior, ¿no? Entonces se les asigna esas características o se les niega otras características que lo hacen inferior, como en el caso que decía Marta Hildebrand, ¿no? ¿Tú qué educación tienes? Entonces ella está discriminando porque piensa equivocadamente, luego ve que si es una mujer que viene de los Andes, no tiene una educación superior, que sí la tenía, como ella lucha por decir: yo sí tengo, ¿no? Pero está en una voz, si uno vuelve al video, es una voz que casi no se va a escuchar, y es porque en muchos casos esta discriminación va a generar también no genera, mejor dicho, un autorreconocimiento positivo, sino uno se siente menos. Tanto te dicen que eres menos que, aunque tú de alguna manera luches porque te reconozcan como igual, te sientes en algún momento menos. Entonces, vamos a decir, este menoscabo a la ciudadanía es lo que genera, digamos, la injusticia, ¿no? Porque se supone que todos debemos tener los mismos derechos y sin embargo esto no sucede así. Y eso lo vieron
Bueno, en Miraflores ha salido a cada rato ejemplos de discriminación y de racismo, ¿no?